Experiencia número 128. Bueno, esta canalización fue bastante compleja. Ella me contacta a mí para poder comunicarse con su abuela y con su papá. Su abuela había tenido una vida bastante difícil. Esto que les cuento en las canalizaciones, si bien yo no doy datos personales, es la información que se pudo recolectar a través de la energía que se pudo bajar a tierra, que pude, digamos, encontrar en estas dos personas, en estos dos seres que ella decide contactar. A diferencia por ahí de otros medium, que es saber quién se presenta, yo no tengo, digamos, dificultades al contactar con la persona específica. Hasta incluso me resulta como más rápida la conexión, que la persona consultante me diga, mira, me quiero contactar con tal persona, en este caso la abuela. Ni siquiera necesitamos saber el nombre de la abuela, porque ese nombre es ese nombre asignado para encarnarse en esta vida. Pero en realidad lo que nosotros buscamos hacer es contactar con ese alma. Y ese alma en esta encarnación tuvo el rol de abuela con la persona consultante, que eso es lo más importante. Por lo menos lo que para mí me resulta importante es ese rol, ese vínculo, ya que estas almas se encarnan en grupo y van ocupando diferentes lugares, diferentes roles. ¿Para qué? Para lograr un aprendizaje, para ser el maestro de alguien más. En este caso, esta abuela era una mujer que había tenido una vida difícil, una vida complicada, había sufrido mucho, le había costado. Creo que los aprendizajes más importantes vienen a través del dolor, aunque no esté bueno, el aprendizaje más grande viene a través de esa herida, esa marca, esa cicatriz que cada vez que la veo me recuerda a donde no quiero volver, me recuerda lo que me costó llegar hasta donde estoy. Por eso nos queda marcado ese aprendizaje. Hay personas que les cuesta incorporar el aprendizaje y quedan en el enojo. Yo creo que el enojo es como un paso previo a la aceptación y a ese aprendizaje, a esa incorporación de esa sabiduría nueva. Esta mujer había vivido situaciones difíciles, le había tocado hacerse cargo de sus hijos, criarlos a todos, también crió a sus nietos o pudo dar ese amor maternal hacia sus nietos. Entonces digamos que toda esta suma de situaciones hacía que esta nieta se sintiera como con más dolor, ¿no? El recordarla era recordarla con dolor y con sufrimiento y no con esos lindos recuerdos, que era lo que esta abuela le recomendaba en la canalización. Que tratara de hacer el esfuerzo de recordar a su abuela de una manera sana, linda, quitándose esa mochila de ese dolor. Le explicaba justamente esto, que todo ese sufrimiento, esta abuela lo había podido tomar como un aprendizaje. Entonces, siempre que se presentara una situación difícil, esta abuela la iba a lograr sobrellevar. Ese era como el primer mensaje más importante en general, más allá de lo que esta nieta se llevó, digamos, más de manera personal. Por otro lado, ella me contacta también para poder comunicarse con su papá. Como ustedes saben, yo dejo que cada uno pueda pedirme, digamos, con cuántas personas se quieren comunicar. Yo les recomiendo que en cada canalización piensen entre 2 o 3 personas. Hay veces que surgen 7 y no por eso no vamos a dar el mensaje o no por eso vamos a, no sé, limitar, digamos, la sesión. Sí es cierto que tenemos cierto tiempo, entonces dentro de ese tiempo tratamos, o por lo menos trato de darte la mayor cantidad de información, por eso siempre les recomiendo que les quede grabado, porque yo hablo muy rápido y en ese momento de la canalización necesito que sea así, justamente para que no se me olvide ninguno de los detalles.
Incluso es una sesión que necesito que quede grabada porque ni siquiera puedo con la mano escribir tan rápido al recibir esa información. Entonces de esta manera es como que toda esa lluvia de energía, toda esa lluvia de información abstracta la agarro, la bajo a tierra y la suelto. Entonces es súper importante. En este caso, este papá se había suicidado. Ella no lo había conocido, había sido muy difícil porque creció con reproches, creció reprochándole a ese padre que ni siquiera había conocido el por qué no había estado, el por qué no estaba en su vida. Cuando alguien se suicida es algo que no le podemos encontrar la explicación. Cuando alguien se suicida no podemos como entender el por qué, o por lo menos podemos entender el por qué, pero no lo terminamos como de asimilar, no nos terminamos de poner en el lugar del otro. Es difícil porque desde afuera siempre vamos a considerar que había otras oportunidades, había otras salidas. Pero esa persona en esa situación, en ese momento, consideró el suicidio como una de las mejores salidas. No sabemos por qué en ese momento esa persona lo pensó así, pero así fue. Y esta era como, no era la pregunta de ella, porque justamente eso, una de las cuestiones que ella me plantea es no quiero cuestionar el por qué él tomó esa decisión, pero sí crecí lamentando por qué no estaba conmigo este papá, porque viví muchas situaciones difíciles en donde necesité que él estuviera y él no estaba. Y no solo eso, sino que la madre de la consultante era una mujer que lo extrañaba muchísimo, era una mujer que había vivido 29 años extrañándolo, 29 años sin olvidarse de él, sin poder rehacer su vida. Imagínense lo difícil para esta consultante que de alguna manera no tenía a ninguno de sus dos padres, no tenía ni a su padre ni a su madre. Porque su madre estaba mirando a su padre y su padre ya no estaba, entonces nadie la podía mirar a ella, o no de la forma que ella lo necesitaba. Lo que este padre decía era que, y acá es donde seguramente no vayan, o sea, vayan a pensar esto, ¿no? No lo entiendo, hay otras formas de salir de esa situación, pero este hombre no pudo, ni siquiera pudo pensar en su hija, como para evitar esa situación. Y justamente hoy estaba hablando por WhatsApp y con mi hermana, y mi hermana me dice, ¿vos sabés que pasó algo re loco? La chica que me ayudaba con la limpieza en casa se suicidó. Y mi hermana me decía, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no pude ayudarla? ¿Cómo no supe qué hacer? ¿Cómo no pude darme cuenta de que si le pasaba algo? Fíjense que cuando una persona llega al punto del suicidio, creo que hasta en muchas oportunidades ni siquiera sabe cómo pedir ayuda porque no sabe explicar lo que le pasa. Este hombre lo que explicaba era que tenía conflictos que no podía resolver, tenía un caos que no podía resolver, tenía responsabilidades que no podía resolver, tenía gastos que no podía resolver. Llegó a un punto de quiebre, llegó a una calle sin salida.
Y esto es real, esto pasa, o sea, esto pasa. Tocamos fondo. Por eso siempre les digo, y creo que desde que abrí este espacio de Ánima, supe que lo que iba a hacer era algo difícil, en donde supe que se me podían presentar situaciones difíciles. Y la verdad es realmente increíble las personas que llegan con muchos problemas. Todos los días atiendo entre 5, 6 consultas y son conflictos graves, o sea, son situaciones que realmente son difíciles. Por eso les digo, no lleguen al punto de quiebre. Incluso, aunque sea desgastante para mí y me ocupe más tiempo y energía, estoy ahí del otro lado del teléfono, por las dudas. Aunque no lea ese mensaje en ese momento, porque muchas veces no llego, no importa, está el espacio. Es como si dijeras, acá puedo llegar de manera virtual, aunque sea mandar un WhatsApp y decir, me está pasando esto. Hacer esa pequeña acción puede ayudarte a desahogar el conflicto, puede ayudarte a alivianar la carga, puede ayudarte a saber que no estás solo o sola y puede ayudarte a saber de que en algún momento te voy a responder y vas a poder tener una solución. Y esa solución, en muchas de las oportunidades, no te la doy yo porque soy Victoria. Esa solución la encontramos trabajando en equipo, buscando, y como les digo, no todas las soluciones, no todas las situaciones se solucionan en una sola sesión. A veces necesitamos revisar y revolver y preguntarnos y repreguntarnos, pero siempre encontramos la salida, siempre encontramos el consejo, siempre encontramos la forma. Entonces, nuevamente digo, el suicidio no es una salida que te puede ayudar para algo, porque siempre les explico, y a veces llegan sesiones en donde la persona consultante me dice, mira, esta es mi última instancia, me quiero suicidar. Y entiendo la situación, no lo tomo personal, no tomo ese peso, sino que entiendo la situación de por qué llegan en esas circunstancias y buscamos la salida. Y siempre les digo, mira, la verdad es que suicidarte no estaría siendo una buena opción, porque es como si vas jugando al videojuego y como ya te está yendo mal y empezaste mal y te está yendo mal, es como que perdés a propósito, ¿viste? Perdés a propósito para volver a empezar. O sea, el suicidio vendría a ser un poco así. Estás perdiendo a propósito para volver a empezar. Para volver a empezar. Siempre, y por lo menos lo que he aprendido en base a las diferentes experiencias, es que el alma vuelve a empezar. El alma no tiene fin. El alma vuelve a reencarnarse para tomar un nuevo aprendizaje. ¿Para qué? Para evolucionar y ser un ser superior. Entonces no estaría teniendo sentido el suicidio. No tiene sentido directamente, o sea, ni siquiera es lógico. Entendemos desde ese lugar, no es lógico. Entonces no tiene sentido, no lo hagas, porque no vas a volver a empezar. ¿Y sabes qué? Vas a volver a empezar no desde donde terminaste el juego, sino desde el principio. Eso quiere decir que vas a tener que volver a vivir las mismas experiencias que viviste antes. O sea que estás retrocediendo casilleros. No tiene sentido. Por eso lo explico desde este punto de vista como lógico. Entiendo emocionalmente cómo se siente esa persona que necesita caer en el suicidio, pero no tiene sentido, no es lógico.
emocionalmente hay un quiebre y hay que resolver ese quiebre. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Porque para eso vinimos, para salir adelante. Les dejo esta experiencia. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.